Buenos días a todos. Yo quisiera comentaros una cosa muy interesante, y es cómo han creado el discurso para que en la mente social de casi todos se cree una cierta sensación. ¿Por qué este ataque a la sanidad pública? Pues sencillamente porque la riqueza crea desigualdad. Es decir, si conseguimos que no haya servicios públicos, alguien tiene más que nadie. Hasta ahora, cada vez que había servicios públicos, cada vez que la sanidad, a partir del año 86, con la Ley General de la Sanidad, se universalizó para todo el mundo, si ahora, concretamente, hay que decir que esta ley fue, entonces Alianza Popular en el 86 no la quiso aprobar, votó en contra, pero se aprobó la Ley General de la Sanidad, que universalizó la sanidad por igual para todos. Si todos tenemos la misma facultad de acceso a ella, quiere decir que todos somos más iguales. Pero a alguien esto no le interesa. A las empresas, a las multinacionales, no les interesa que seamos todos iguales. Por eso ven que hay que atacar a la sanidad, a los servicios sociales, a la educación y a todo aquello que sea público. ¿Por qué? Porque atacando a lo público se genera desigualdad, y al crear desigualdad unos van a tener más que otros. Este es el origen de todo eso. Y comenzaron en aquellos años por privatizar empresas como Telefónica, la SEAT y tal, cosa que se vendían acciones y que todos íbamos ahí, comprábamos, bueno, todos, el que iba y acudía al mercado compraba acciones de esas empresas. Y lo veíamos más o menos bien, pero claro, si privatizábamos la sanidad así, de la misma manera, pues a lo mejor saltaba la liebre y no, había que crear un discurso, y ese discurso que se creaba era... El discurso que tenían que crear era desprestigiar a la sanidad pública. ¿Cómo lo hicieron? Pues recortando. Si quitamos médicos, si quitamos cosas, vemos que la sanidad no funciona y se empieza a crear en la mente colectiva que la sanidad privada funciona mejor. No es de extrañar que mucha gente empezara a hacerse seguros privados por esta razón. Si yo voy a un hospital y tengo listas de espera, si voy a un médico y tengo listas de espera, ahora si vamos al médico necesitamos 2 o 3 días. Pues bien, esto viene provocado por ellos, por esa falta de inversión que se hace en la sanidad pública. Y empiezan a hacernos a nosotros responsables con la crisis de que hemos abusado de la sanidad, que hemos vivido por encima de nuestras necesidades, empiezan a comentarnos y nos dicen que este abuso provoca que ahora nosotros somos los responsables de que haya esos recortes. Esto es totalmente falso, porque lo que quieren crear es que las cuestiones sociales son cuestiones económicas, y esto no puede ser. Las cuestiones sociales son sociales, y las cuestiones económicas son económicas. Y las cuestiones sociales lo que hay que hacer es dotarlo de servicios humanos, de inversión en técnica, de inversión en servicios. Y esto es lo que han ido haciendo durante todos estos años. ¿Qué es lo que hacen? Pues ellos van buscando un modelo. ¿Cuál es el modelo? El de Estados Unidos, el modelo neoliberal. Hay que decir, por ejemplo, que en Estados Unidos 46 millones de personas, es decir, toda la población española repartida por Estados Unidos, no tiene acceso a la sanidad. Y este es el modelo al que nos quieren conducir, a que haya un montón de personas que no tengan acceso a la sanidad. Hay que decir que en Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil es mayor que en Cuba, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque no tienen acceso, la mayoría de los pobres, de los inmigrantes, de las clases más bajas, no tienen acceso a la sanidad pública. Y este es el modelo el que están construyendo. No es de extrañar, y esto lo repetimos muchas veces, que la esperanza de vida en Parla sea inferior a la que en la zona norte de Madrid. ¿Por qué? Porque tenemos peores condiciones. Por eso hay que luchar para revertir todo este proceso. Ellos empiezan a decir que, claro, mirad, es que unos son cigarras y otros son hormigas. Unos se aprovechan de los demás, de los que trabajan, de los que pagan sus impuestos, pero los otros, como no trabajan, como están parados, como tal, pues eso no pagan impuestos, entonces tienen que acudir a otra sanidad. Este es el modelo al que nos quieren conducir y contra el que tenemos que luchar. Empiezan a comentarnos que lo privado es mejor, pero previamente se encargan ellos de quitar pues la inspección sanitaria, que empiezan a recortar a los médicos y tal. Y siguen diciendo, no, es que lo privado funciona mejor. Por ejemplo, uno de los últimos consejeros de Esperanza Aguirre, Lasquesti, decía en un dato, y lo repetía en todas las ponencias que decía, dando datos decía exactamente lo siguiente, que la sanidad privada, una cama en la sanidad privada cuesta, ¿verdad?,
441 euros, y en la pública costaba 600. Pues este dato es totalmente falso. No ha sido contrastado por nadie. Pero, por ejemplo, él nos decía que Capio, que controlaba la Fundación Jiménez Díaz, ahí los datos que se sacaban eran que la cama salía a 700 euros, es decir, 300 euros más de lo que él decía, y 200 más de lo que él decía sobre lo que costaba la sanidad pública. O sea, nos mienten una y otra vez, nos van dando un discurso que va entrando en la mente y que es totalmente falso para justificar la privatización. Por ejemplo, también Esperanza Aguirre decía: hay que lograr que el sistema no colapse, que se puedan pagar puntualmente a los proveedores y farmacéuticos, y que ellos, los magníficos médicos y enfermeros de nuestra sanidad, mejoren salarial y profesionalmente. Empezaban a meter el discurso de los costes. Decía que era una tradición en España la colaboración entre la sanidad pública y la sanidad privada. Es totalmente falso. En el año 86 se universalizó para todos. La universidad se pagaba a través de los impuestos, no a través de cuotas descontadas de la nómina de cada trabajador, que es lo que pretenden ellos, que cada trabajador se pague su sanidad. Esto no lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque vamos al modelo americano, porque el que no pueda pagar la cuota de la sanidad no va a tener el mismo acceso que el que sí que la puede pagar a la sanidad pública. Entonces todo esto hay que írselo desmontando, y hay que desmontarlo saliendo a la calle y diciéndoselo a los vecinos. ¿Para qué? Para organizarnos, para hacer campañas y desmontar el discurso mediático que ellos poco a poco van montando en contra de la sanidad pública. La mayor época de privatización en España fue con el gobierno de Aznar. Se privatizó absolutamente todo. A partir de entonces empezó este ataque a la sanidad pública. Y otra cosa que ha pasado también: cada vez que la marea blanca salía a la calle, cada vez que se producía una movilización, inmediatamente los medios de comunicación repetían el mensaje que los transmitía el consejero de Sanidad. ¿Y qué era lo que decía? Es que los médicos, es que los funcionarios están luchando, salen a la calle a protestar porque se les quita su dinero. No, señores, no se les quitaba su dinero, es que veían que tratar a los enfermos y a los pacientes en las condiciones que se les está imponiendo no mejora la sanidad pública. ¿Por qué? Porque si yo en cada 3 minutos o cada 4 tengo que ver a un paciente, ¿qué ocurre? Pues que no lo voy a ver bien. Y por esto protestaban, por esto hay que seguir protestando, porque el discurso que ellos van generando a lo largo de los días en los medios de comunicación lo que hace es justificar en la opinión pública la privatización. Y no puede haber una privatización en los servicios sociales, no puede haber una privatización en la educación ni en la sanidad, porque es una cosa que es de todos, lo público es de todo, porque ellos lo que quieren es crear desigualdad, porque esa desigualdad creará riqueza para unos y pobreza para los demás. Nada más que era eso lo que quería decir. Gracias.